Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Banquillo. En esta ocasión vamos a hablar de las eliminatorias de CONCACAF y de las eliminatorias de CONMEBOL de cara al Mundial de Norteamérica 2026. Mundial que se estará celebrando en los países Estados Unidos, México y Canadá. Estamos a un año, justo a un año del pitido inicial de este nuevo Mundial 2026. En el día de hoy tenemos, como dicen, un quórum reducido, pero no por ser reducido es menos importante. Tenemos a un amigo, hermano y ya parte de este espacio, Andrés Bracho. Andrés, ¿cómo tú estás, hermanito? Dímelo, Nelson. Contento, en verdad, de que me vuelvas a invitar. Siempre Este es tu espacio ya. es un honor venir y me siento muy contento porque hay muchas cosas a las que hablar. Y bueno, para empezar, me gustaría decir que si no pude tener Dominicana en el Mundial, me gustaría tener a Venezuela. O sea, yo creo que sería algo histórico, no solo para Venezuela, sino para la historia del fútbol. O sea, Claro. que Venezuela, que haya sido el único país de Latinoamérica que no haya clasificado, me parecería que nos lo merecemos ya, lo necesitamos. La Vinotinto. Bueno, vamos a arrancar de una vez ahí mismo con Vamos allá. la Vinotinto, que lastimosamente cae derrotada en el día de ayer. Estamos grabando miércoles. El martes 11 de junio. cae derrotada contra Uruguay 2-0. Bracho, tú como venezolano puedes mejor que nadie darnos las impresiones de ese partido. Mira, yo el partido no lo vi en vivo porque estaba en el de Dominicana contra Dominica. Mi papá sí lo vio en vivo. Él me tenía que venir a buscar y no me pudo venir a buscar porque tenía un dolor de cabeza después del partido. Vi el resumen y todo y analicé un poco más a fondo el partido. Venezuela jugó muy mal. Se le criticó mucho al Bocha Batista. Y para poner a la gente en contexto, después del partido contra Bolivia, Venezuela tenía 18 puntos y Bolivia tenía 14. Si nosotros le ganábamos a Uruguay y hacíamos un centenariazo, como en 2003, Venezuela le ganó 3-0, creo, a Uruguay, Sí. en Uruguay. En el Estadio Centenario. En el Centenario. Si nosotros le metíamos 1-0 y le ganábamos a Uruguay, nos poníamos Uruguay, Colombia, que le falta jugar contra Argentina y empataron. O sea, eso fue una locura. Y nosotros con 21 puntos. Y estábamos, estaba la posibilidad de que nosotros clasifiquemos directo al Mundial, que eso sería increíble. Pero a mi parecer, en los momentos importantes donde la selección tiene que ganar, y lo estaba escuchando en una previa de Vinotinto TV, cuando la selección necesita ganar, no sé qué es Algo lo que pasa, pero los jugadores como que se encogen. Y los partidos que no estaba en el presupuesto ganar o empatar, se le dio a la selección. Y voy a poner un ejemplo. Contra Brasil en Brasil. Un empate 1-1 en 2023 con una chilena de Eduardo Bello, que eso fue un momento increíble. Pero ¿quién iba a pensar que Venezuela le iba a empatar a Brasil en Brasil, entiendes? Entonces el partido que había que ganar, o por lo menos rascar un empate a Uruguay, la selección tuvo demasiados errores. Empieza David Martínez, que es un jugador que jugó el Sub-17 en Venezuela. Sí. Un crack que juega con Los Ángeles, va a jugar el Mundial de Clubes. Se le criticaba mucho el Bocha Batista que no había jugado los anteriores partidos y contra Bolivia era el momento donde tenía que jugar. Un resultado que sabíamos que íbamos a ganarle a Bolivia en casa, le íbamos a ganar a Bolivia. Ese era el momento para entrar y decide ponerlo de titular contra Uruguay. O sea, no se le vio en el partido. O sea, es un chamo... Se le vio presionado. Es un chamo 2007 que, wow, empezar de titular con la absoluta, que es primera vez que empieza a titular con la absoluta. Y contra una defensa de Uruguay que tiene a José Jiménez, tiene a Ronald Araujo. O sea, son defensas de peso, realmente. Y tomándote ahí la palabra, realmente es cargar a un jovencito que está iniciando su periplo en la selección. Y ustedes me disculpan, los amigos venezolanos que estén opinando de su selección. Ya vamos a opinar de la selección dominicana. Cargarlo de esa presión de enfrentarse contra jugadores y defensas de esa categoría, pues es un poquito hasta cierto punto injusto. Yo lo diría así. Y sí, de hecho, se le criticaron muchas cosas al Bocha Batista. Telasco Segovia, que está jugando en Inter Miami con Messi, dio un partidazo contra Bolivia, se ha ganado el puesto en la selección y no empezó de titular. O sea, esas son cosas que no tienen una explicación, solamente el Bocha Batista lo sabe. Incluso creo que no aclaró nada después en rueda de prensa. Jugó con Cristian Cáceres Jr., Yangel Herrera, que juega en el Girona, es el jugador con mayor valor en Transfer Market de la selección.
Y hasta a veces llego a pensar que es uno de los jugadores que parece que no tiene experiencia en la selección. Ha sido capitán en sub-20, ha jugado final sub-20 con Venezuela. Sí. Y ahora mira cómo con la selección, con la absoluta, no ha demostrado absolutamente nada. Entonces son cosas que, wow, uno como venezolano que había mucho hype para el partido contra Uruguay, porque Uruguay venía mal. No tenían a Fede Valverde, Sí, claro. no tenían a Darwin Núñez, no tenían a De la Vega, Sí. el que juega con River. Wow, tenían muchas bajas. Y era un partido para ganarlo, o sea, que se podía ganar porque el partido que jugamos contra Bolivia. Y cuando lo necesitamos, wow, o sea, desaparece todo y nada, las cosas como son. Ahora tenemos que depender de que Bolivia pierda contra Colombia en Barranquilla, que es lo más probable. Lo más probable es que Colombia le gane a Bolivia en casa. Pero Y en el fútbol nada está escrito. nada está escrito, entonces totalmente de acuerdo con Nelson. Es lo más probable, las estadísticas dicen eso. Y que luego Brasil va para el alto en Bolivia, en casa de Bolivia, a ver, porque ya Bolivia ha demostrado que se hace fuerte en casa, se la puso en China a Totalmente. a todas las selecciones. Totalmente. Y bueno, si la selección que está aquí, La verde amarela. la verde amarela, le hay alguna cosa que ya están clasificados también, o sea, no tienen, Sí. no tienen por qué ir con un equipo tan fuerte para Bolivia. Entiendo que con Ancelotti no se va a guardar nada, o sea, debutando como entrenador con Brasil, entiendo que él va a salir con todo. Sí. Pero wow, Que ayer fue su mejor partido. Hay que destacarlo eso. Hay que destacarlo. Y vamos a hablar de ese sí, partido. que le ganaron a Paraguay. Si Bolivia da la sorpresa, mira, y bueno, nosotros no conseguimos puntos, Bolivia le ganó a Chile. O sea, Sí. ya Ese era el siguiente partido que íbamos a caer. Bolivia sumó, tienen 17, nosotros tenemos 18. Exactamente. Vamos contra Argentina nosotros, y perdón que está hablando tanto, pero No, tranquilo. El espacio es de clasificatoria. olvídate. y para desahogarme también con la selección. Bolivia nosotros vamos contra Argentina en Argentina. Imposible. No le ganamos a Uruguay en casa, no le vamos a ganar a Argentina ni porque nada. Ni porque no juegue Messi ni nadie. O sea, con un equipo, o sea, Argentina nos gana. Para ponértelo así. No está contra Argentina, luego contra Colombia en casa. El peor escenario, que Bolivia empate contra Colombia en Barranquilla, se empatan con nosotros en puntos, y que luego o empaten o le ganen a Brasil en Bolivia. Y que nosotros no sumemos. O sea, no sumemos ni en Argentina. Y contra Colombia en casa va a ser difícil, por más que sea en Colombia. O sea, por más que sea en Venezuela. Sí, claro. Por más que vamos en casa contra Colombia, eso es un clásico. Lo dijo el pibe Valderrama. La gente lo sabe. O sea, eso es como un derbi. Venezuela contra Colombia. Y que se juegue en Venezuela. El primer partido de Venezuela en la eliminatoria fue contra Colombia. Y el último va a ser contra Colombia. Entonces, si Venezuela no suma contra Argentina, que es lo más probable, y contra Colombia no sumamos, nos dormimos, y Bolivia le empata a Colombia, que es complicado, y le empata a Brasil, nos quedamos fuera del repechaje y clasifica para el repechaje de Bolivia, porque se quedarían con 19 puntos. 19. Y nos quedamos. Pero si empatamos en puntos 18 y 18, por el gol averaje, tenemos fe y Dios está con nosotros y clasificamos nosotros. Pero tampoco, el repechaje tampoco es asegurado que lo vamos a ganar. No, porque Tampoco es asegurado. El repechaje también va a ser complicado. Sí, sí, sí. Va a ser complicado el repechaje. Y ahí, qué bueno que ya tú mencionas entonces el partido de Bolivia-Chile. Se consuma, yo diría que una nueva decepción para el fútbol chileno, para el fútbol de selecciones chileno. 3 mundiales seguidos, ya sin la presencia de la Roja de América, de Chile, fuera del mundial, con esta derrota frente a Bolivia 2-0. ¿Qué le falta a Chile? ¿Qué le falta a Chile? Yo tengo mi opinión y lo conversaba con algunos amigos anoche en un grupo. Y es que desde mi óptica, y la caja de comentarios están ahí, pueden también comentarnos si usted entiende otra cosa, pero yo desde mi óptica de fuera, de fanático, entiendo lo siguiente. Chile no ha preparado y no preparó en su momento un relevo generacional. Cuando Totalmente tú en cancha tienes todavía a jugadores como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que todavía son, por así decirlo, la pieza angular de tu proyecto de selecciones, pues tú estás muy expuesto, casi en un 90%, a que te sucedan este tipo de cosas. A que tú te quedes fuera del Mundial en 3 ocasiones de manera consecutiva. Hay que recordarle a las personas que esta misma Chile
Es la Chile que conquista 2 Copa América. 2 Copa América que pusieron en su momento a Messi a dudar si continuaba con la selección de Argentina. Entonces, partiendo de esa base, tú dices, ya ese ciclo fue exitoso. ¿Por qué no cambiarlo? Y ahí también tiene mucho que ver con el trabajo que se haga y se haya hecho en selecciones inferiores. Que ustedes me permitirán decirle algo. Para mí, el técnico, para mí uno de los mejores técnicos que prepara ese tipo de transiciones y ese tipo de trabajo desde las inferiores, lo tuvo Chile en su momento, que fue Marcelo Bielsa, que ahora lo tiene Uruguay, que esperemos que en 5, 10, 8 años ese trabajo se vea, el trabajo de Bielsa, porque se vio con Chile. Se vio con Chile. Que no lo llevó a la gloria que ellos esperaban, perfecto. Pero el trabajo generacional, de cambio generacional, se vio. Entonces, para mí, a Chile le falta relevo generacional que ya esperamos que de verdad este sea el punto de quiebre para comenzar a trabajar en un proyecto de selecciones de cara al próximo Mundial, que ciertamente la meta de Chile no es ni siquiera los cuartos de final de un Mundial o pasar la fase de grupo. Clasificarse. El problema de Chile ahora mismo es que no se clasifica al Mundial. Es eliminatoria sí, eliminatoria también, quedando fuera del Mundial. Bracho. Mira, tú lo mencionaste. O sea, esa fue la Chile que hizo que Messi... O sea, tú dijiste dudar, pero Messi hasta se retiró de la selección en esa época por ese problema que había en la competencia en 2016, 17, 15, era Chile contra Argentina. Sí. Y es lo que dices tú, que ese proyecto y que ese equipo de Chile que hizo dudar a Messi sea, o sea, estén en las últimas ese tipo de jugadores y sean los jugadores titulares y las piezas clave de Chile. Totalmente. Es lo que dices tú. Las nuevas generaciones que tienen ya que ir resurgiendo y con lo avanzado que está el fútbol ahora, que hay tantos campeonatos, categorías juveniles, categorías inferiores, sub-20, sub-19, sub-17, o sea, hay demasiadas categorías que el fútbol, las nuevas generaciones vayan poco a poco, porque te voy a hacer una pregunta, solo le voy a hacer una pregunta a la gente que está viendo el video. Dime qué jugador revelación tú has escuchado de Chile, de Bolivia, de Perú. No los hay. O sea, no los hay. Perú sigue dependiendo de Pablo Guerrero. Por ponerte un caso. Sin faltarle respeto a Pablo Guerrero sí, ni a los peruanos, no. Que no, de verdad, que no sientan que le estamos faltando el respeto. Pero es la realidad. Cuando tú dependes de ese tipo de jugadores que por un tema biológico de edad ya no están a un alto nivel. Es lamentable que selecciones como Chile y como la misma Perú, que también quedó eliminada con un empate ante Ecuador, que ya se clasifica Ecuador al Mundial. Óyeme, mira, es lamentable. Es que eso, el opuesto de lo que son Chile, Perú, son Ecuador, son Paraguay, son selecciones que en Copa América Ecuador hizo una buena actuación. Nosotros le ganamos 2-1, pero fue por cosas de fútbol. Se le sacaron una roja. Pero mira la buena actuación que hizo Ecuador en el Mundial, en el 2022. Sí. Con un Valencia que fue de lo top, la pieza fundamental de la selección de Ecuador. Lo bien que lo está haciendo Paraguay. Le ganó Uruguay. Se lo puso complicado a Brasil, a Argentina. O sea, lo están haciendo bien y están de terceros en la tabla. Correcto. Entonces, pienso que esos son los ejemplos que tienen que tomar este tipo de selecciones. No digo que Venezuela sea lo mejor, porque nosotros jugamos un Mundial Sub-20 y me gusta recalcar eso porque es una generación que hoy en día hay muchos jugando ahí. Están Soteldo, Yangel, muchos jugadores. Jugamos un Sub-20 contra Inglaterra en 2017, que ganó Inglaterra, y hoy en día están de esa selección de Inglaterra está Foden, está Rice, hay muchos jugadores. Y muchos de la selección de Venezuela, como llegaron a la absoluta, muchos quedaron en el olvido. Está Peñaranda, el famoso caso de Peñaranda, que se decía que era mejor que Fede Valverde y todas esas cosas. Y mira cómo el egocentrismo te hace ese tipo de cosas. Pero lo que tienen que ver este tipo de selecciones son las nuevas generaciones, porque ya un Arturo Vidal, que en los últimos años se le ha conocido más por lo que habla, a por lo que ha hecho en el campo. Lo futbolístico. Y es lo que digo, o sea, no es nada, lo que dices tú, no es nada en contra de los chilenos, pero es eso, tienen que velar por las nuevas generaciones y buscar nuevos proyectos, porque
una selección sin ideas de Chile, que Totalmente. se le vio que no... Sin alma, sin ganas de... Sin un ADN buscar el futbolístico. partido. Correcto. Y la gente Totalmente. podrá decir, no, que Venezuela nada más tienen a Salomón Rondón y es el goleador de ustedes. Pero atrás vienen muchos jugadores. Está José Martínez, está... O sea, hay como... Las nuevas generaciones están viniendo y se están Es que haciendo se está sentir. trabajando, a nivel de inferiores, que eso es lo que yo digo. Al final de cuentas, eso trae siempre sus buenos resultados. Y si se trabaja con 15, por lo menos 5 de esos 15 Van a despegar, totalmente. llegan a la absoluta. Totalmente. Entonces, lamentablemente, la situación de Chile pasa por un tema de falta de relevo. Hablar del partido Brasil contra Paraguay, primera Brasil en mucho tiempo que yo veo con algún tipo de chispa, con algún tipo de otra vez, de esa gana de salir y buscar el partido, porque en días pasados se empataron a 0 contra Ecuador en Ecuador y no se le veía nada. Particularmente, yo pude ver el partido completo, ese Brasil-Ecuador, y la única que tuvieron clara, entre comillas, fue un pase de Vini atrás que Richarlison la cepilló y ya. Y después de ahí, Brasil no aportó absolutamente nada al ataque. Luego llega ahora contra Paraguay, quien anota el primer gol de la era Ancelotti en Brasil es Vinicius Junior. ¿Coincidencias de la vida? No sabemos si Ancelotti está poniendo a Brasil a jugar para Vinicius, que no sería descabellado. Pero se le vio a un Brasil en esta ocasión diferente. No sé si tú tengas una opinión distinta. Mira, una Brasil que a inicios de eliminatoria tuvo que salir a hablar Ronaldinho de que no era una Brasil Correcto. ADN Brasil. O sea, Que luego se escudaron que eso era una campaña publicitaria, que todo el mundo sabe que no era pero no era una campaña publicitaria. No tenía ni pies ni cabeza. Y se le notó, a Brasil le pegó. O sea, se ve en la tabla, la tenemos aquí, mira. Sí. O sea, bueno, ahora está de tercero. Pero hace unas cuantas jornadas Brasil estaba de quinto. Y estaba sufriendo para subir. O sea, no se le vio... y porque no es falta de jugadores, porque los jugadores están. O sea, estamos hablando de Vinicius, Rodrigo, Richarlison, Alisson, Rafinha, Alisson Becker, Marquinhos, Rafinha, Bruno Guimaraes, el que está en el Girona que lo fichó, el que está en el City que lo fichó del Girona. O sea, tienen jugadores y Sabiño. Ese Sabiño. O sea, y lo que decimos de las generaciones que vienen subiendo, o sea, tampoco que a Brasil le falta. No. Falta de talento no es. Exactamente. O sea, era algo ya. Y yo tampoco atrevería a decirme lo motivacional o psicológico. O sea, era una falta de entendimiento y de química del propio equipo. Y les pegó, les costó el arranque de las eliminatorias. Evidentemente van a clasificar, ya están clasificados. Sí. O sea, ya... Y evidentemente también van a hacer un buen papel. Pero tú sabes una cosa que me llamó la atención. Y esto es una cosa que... Wow, o sea, no sé cómo justificarlo también. Tú sabes que Neymar llega al Santos... Después de su corto paso por Al Hilal, de tantas lesiones y tantas cosas. Neymar se ha lesionado 3 veces ya en lo que llega al Santos. Sí. Y me llamó la atención porque estaba convocado para esta doble fecha FIFA con Brasil y le dio COVID. Salió positivo en COVID. Yo lo vi y yo dije, en 2025. En 2025. Es difícil de creer, pero Neymar no está jugando. No. Por COVID, o sea... Correcto. Sinceramente, wow, me llama mucho la atención. Pero es lo que te digo, o sea, no es que Brasil dependa de Neymar. Ya Brasil tiene su equipo. No. Se desprendieron de Neymar. Yo diría que Neymar vendría a aportarle algo, yo diría que motivacional. Y experiencia. Por un tema más que nada de jerarquía. Totalmente. Del jugador como tal a la selección. Porque si tú me preguntas a mí, yo que he visto muchos de los partidos de la eliminatoria de Brasil, no haría un Neymar no haría falta porque tú tienes esa pieza que te aporta a Neymar, tú la tienes en Rafinha o tú lo tienes en Vinicius, por citarte 2 nombres, por así decirlo. Entonces, para mí no sería Neymar el diferencial, el jugador diferencial en esta selección. Entonces, yo particularmente sí estoy de acuerdo contigo de que Brasil tiene las piezas necesarias y el técnico para hacer un buen papel, claro, para hacer un buen papel en el Mundial. Pero apostar a que Brasil va a volver a sus años de glorias... Sí, todavía le falta... Le falta todavía. Vámonos al
clasificatorio de CONCACAF. Bueno, perdón, Nelson. Antes de. Tú sabes que yo lo conversaba con. Me acabo de acordar. Dale, tranquilo. Lo conversaba con mi primo Santiago, que con él fue que empecé el canal. Y él me decía. ¿Un saludo para Santiago? Sí, un saludo para mi primo ahí, que seguro va a ver el video. Él decía que cuando Vinicius ganó la Champions con el Madrid, la última Champions, él me decía, Andrés, el fútbol está tan roto que Vinicius tiene más Champions que Kaká, que Rivaldo, Totalmente. que Ronaldo Nazario. Totalmente. Y no es que Vinicius sea un mal jugador, pero que se compare con ese nombre de Brasil. Wow, y con esas generaciones. Esas son, como digo yo, las ventajas de militar en el equipo más grande de Europa y del mundo al final. Sí, totalmente. Bueno. Ahora sí, vámonos al clasificatorio de CONCACAF. Y señores, esta es la nota triste, por así decirlo. No sé cómo decirle de otra manera. Es la nota difícil de la jornada. Dominicana, lastimosamente, no clasifica a la tercera ronda del clasificatorio de CONCACAF. Cae eliminado en el partido contra Guatemala que se celebró en Ciudad de Guatemala el viernes pasado. El viernes estábamos a 11. No, estamos a 11. No, bueno, el viernes estábamos a... Wow. Martes 10, el lunes 9, 8, 7, a 6. Bueno, el viernes 6. Viernes 6 de junio del año 2025, Guatemala golea 4-2 a República Dominicana en Ciudad de Guatemala. Yo vi el partido completo como todo el seguidor del fútbol en República Dominicana. Un primer tiempo de República Dominicana, yo diría decente, tirando a bastante bueno. Decente a tirando bastante bueno. Los guatemaltecos han dicho que fueron 2 regalos los goles. Sin embargo, yo no creo en los regalos. Yo creo en que las oportunidades se aprovechan, en que nosotros aquí en República Dominicana tenemos un dicho de que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los moños o por los cabellos. Y bueno, Dominicana sale en el primer tiempo con un 2-1 que hacía soñar a República Dominicana. Sin embargo, las cosas en el segundo tiempo no se dieron como uno las esperaba. Crédito, hay que decirlo y hay que ser justos. Crédito a la selección de Guatemala, al equipo de Guatemala y a todo el staff de Guatemala. En ese medio tiempo, la charla de Guatemala, ¿qué hicieron? No sabemos. ¿Qué le dijeron? Tampoco sabemos, pero funcionó. Totalmente. Salieron desde el pitido inicial del segundo tiempo a buscar el resultado. Lo consiguieron, golearon 4-2 y una selección de Guatemala que en el segundo tiempo se le vio con mucha más confianza, se le vio con mucha más determinación, con una técnica sobradamente por encima de la técnica de los jugadores de República Dominicana. Y nada, felicitarlos y desearles la mejor de las suertes en esta tercera etapa que van a compartir grupo con Haití y bueno, la otra selección, pero comparten grupo Haití y Haití. Jamaica. Creo que con Belice, o Trinidad y Tobago, uno de esos 2 países. Pues yo sé que comparten grupo Haití, Guatemala y la otra selección se la decimos en lo adelante. Dominicana, antes de darte la palabra para ese partido, Dominicana salió con un planteamiento de un 4-2-3-1. En las redes sociales, cuando se presentó el planteamiento, mucha gente comenzó a cuestionar desde incluso la alineación. Y particularmente yo, Nelson Otaño, desde el banquillo, digo lo siguiente: vamos a confiar en el técnico, vamos a confiar en nuestra selección, vamos a confiar en los cerebros que tenemos ahí en la selección. Ellos no están ahí porque meramente cayeron del cielo y están ahí por una carambola. No. Y me quedo con una frase que siempre dice el técnico Nebelev: Roma no se construyó en un día. Esto es un proceso. Los procesos se llevan paso a paso, despacio. Roma no se construyó en un día. Aficionados del fútbol, público en general, dominicanos en sentido general, vamos a confiar en nuestra selección de fútbol, vamos a confiar en las piezas que tenemos ahí, tanto jugadores como staff técnico, y vamos a creer que sí se puede y que los procesos son
a largo plazo y al final tienen sus resultados favorables. Bracho, de ese partido, y luego entonces caemos al de República Dominicana. Mira, son tantas cosas las que me gustaría hablar porque Dale, que te dé el espacio. es desahogarme con este tipo de cosas. Tú mencionaste muchos puntos importantes. Primero con el partido de Guatemala. La selección, te voy a ser sincero, este fue uno de los primeros partidos que veo completo de la selección dominicana porque no había, o sea, antes como no estaba tan metido a full con lo que es la selección, esto fue el efecto que causó en mí, por ejemplo, y sé que en muchísima más gente, Sí. lo que ha hecho la selección, lo que ha hecho el profe Nebelev, que ya hablaremos de eso, lo quieren hasta votar en las redes, la gente hablando de que quieren cambiar de entrenador. Ya eso lo hablaremos y ya nos desahogaremos de eso, pero primero, de los primeros partidos que veo la selección a fondo y lo veo completo, lo reaccionamos en vivo con la gente de saque inicial. Y bueno, de verdad que a mí me llamó mucho la atención el partido que hizo Dominicana en el primer tiempo. Me hizo creer que Guatemala no tenía nada. O sea, que íbamos a dejar hundidos a Guatemala y que le íbamos a callar la boca a todos los guatemaltecos. Y me disculpan, lo voy a decir aquí a sinceridad, pero en todas las previas que grabamos, Nelson, estaban repletas de guatemaltecos insultándonos, correcto, faltándonos el respeto, sin filtro, sin filtro los comentarios que hacían los guatemaltecos, y me llamó mucho la atención porque yo entiendo que eso se debe a la eliminación de Dominicana contra Guatemala en el sub-20. Sí, viene arrastrado. Esa pequeña espina. Porque fue en Guatemala, todos lo sabemos. Y fue remontando. Un 4-3, o sea, fue una cosa histórica, la de la mano de Ángel Montes de Oca, Edson Ascona, Omri. Y mira, pienso yo que ese es el detonante del por qué el pitar el himno de Dominicana, que eso es una cosa que se debe respetar. Pitaron el himno, eso me llamó mucho la atención, me parece una falta de respeto. Bien que la selección haya puesto ese comunicado hacia la CONCACAF con lo que pasó el autobús. Sí. Me imagino que lo sabes y la gente también lo sabe. Yo lo vi. Y hay que darle crédito a la gente, gente del Rincón del Fútbol que cubrieron satisfactoriamente toda la cobertura y todo el trayecto de la selección dominicana en Guatemala. A ellos felicidades. Se lo digo también de manera personal cuando vea a Kevin y a Dilio, pero gracias y de parte de todo el mundo del fútbol dominicano. Totalmente, porque sin ellos no supiéramos la verdad. No. Y mira, tanto fue así, seguramente fue planeado. O sea, eso es. Yo tengo mi opinión al respecto porque salieron comunicados y comentarios de que era una camioneta, como nosotros aquí le decimos, una pick-up de una jueza. Yo decía, ¿cómo una jueza está por encima de una ley? Si los jueces están llamados a hacer cumplir las leyes, y si la ley, particularmente en República Dominicana, indica que si no hay un herido, si no hay una persona herida o un afectado propiamente, que lo único que hay son cosas materiales involucradas en un altercado, en un accidente, pues entonces no tendría que haber una detención. Por ende, esas personas podían irse y luego ir a hacer el parte o el reporte, como ellos le llaman, en las autoridades. No fue así. Detuvieron el autobús por alrededor de 45 minutos. Casi media hora. O sea, que una locura totalmente. Pero cosas del fútbol latinoamericano. Sí, totalmente. Sí. Es como el meme de que si vieras en Europa no te perdías. Exactamente. Pero, ¿sabes? Ese tipo de cosas manchan tanto el fútbol como la entidad de la CONCACAF. Porque eso habla mucho de, como dices tú, el fútbol latinoamericano, el fútbol de América. O sea, ese tipo de cosas no pasan en Europa, como lo acabamos de decir. O sea, ese tipo de organizaciones que supuestamente CONCACAF debería de buscar cubrir, proteger lo que son las selecciones, y en ese momento no se vio eso. Por ahí, wow, la gente dice, no, los mismos jugadores, cuando estábamos en la rueda de prensa en la zona mixta ayer, que tuve la oportunidad de estar ahí, luego decían, no, que eso no es una excusa. Para mí sí lo es, porque eso te condiciona ya lo que es la salida del hotel al estadio. Estaban retrasados, llegaron tarde al estadio. El partido se tuvo que posponer por eso. Media hora. No les dio tiempo de calentar bien, de relajados, de llegar al estadio, estar en la zona de lo que es el partido. Sales rápido a jugar y evidentemente te condiciona. Y sin embargo, se le aplicamos en el primer tiempo. Dorni.
Es un killer, es un killer, de verdad que sí. Dorni para mí, es el mejor jugador de República Dominicana para este tipo de eliminatorias. Porque Totalmente. Es el hombre, como decimos en dominicano, es el tipo que conoce Latinoamérica, es el tipo que conoce el juego de la zona y es el hombre... es el hombre grande de nosotros. Es el hombre grande de nosotros en este tipo de escenario porque lo ha demostrado. No, y precisamente por eso es el goleador de Dominicana en la Nations League. Sí, claro, claro. Y bueno, ya de eso hablaremos más tarde, pero un goleador nato siempre está cuando la selección lo necesita. Apareció ayer también, le dieron la banda de capitán. Y mira, el primero cae el gol de Guatemala. Sí. Que al minuto 5. Sí, Bueno. Qué bueno, que una jugada que bueno, se llevan a Edgar Pujol, luego de cabeza. Se pone abajo Dominicana y sin embargo no lo dejaron de buscar. Yo pensé que eso le iba a afectar porque un gol al inicio del partido, o sea, eso te cambia la... Te condiciona totalmente y viniendo de una situación como la que ya se había vivido. Totalmente, o sea, y eso siempre dicen que el que marca el primer gol es el que marca el ritmo del partido y sin embargo fue todo lo contrario. Dominicana tuvo el balón. Me quedo con lo que juega Peter Federico, o sea, lo vi ayer en persona y en el partido contra Guatemala. Lo que juega Haynes. También, totalmente. O sea, por el medio, lo que es Haynes Marshall y Pablo Rosario, me gustó mucho ese mediocampo. Y bueno, el talento individual que tiene Peter y cómo se asocia. Estuvo desde Guatemala, desde Puerto Rico, buscando el gol que le cayó contra Dominica. Pero mira, cayó el gol de Dorni y luego cayó el gol de Marshall, que también lo buscó y le cayó. Y con un 2-1. Y hasta ese entonces el partido, digo, wow, les vamos a ganar porque estamos jugando mejor. Tenemos con qué. Tenemos con qué. Pero yo pienso que lo que favoreció a Guatemala fue que se acabara el primer tiempo porque es lo que dices tú. En esa charla de medio tiempo, evidentemente no sabemos lo que le dijeron a los jugadores, pero wow, o sea... Algo cambió totalmente. Mira, mi hermano, o sea, estamos en casa contra un equipo que ya nos ganó y nos eliminó en nuestra casa. Va a pasar de nuevo. O sea, los guatemaltecos no se iban a dejar, los guatemaltecos no iban a dejarle... Lo iban a regalarle, digamos, los 3 puntos a Dominicana. Y terminó pasando así. O sea, ganó la selección de Guatemala 4-2. Pienso que el segundo tiempo dominicano no fue tan bueno como el primero. Se le dieron menos oportunidades a las que tuvimos en el primer tiempo. Y bueno, el resultado está de Guatemala. Y luego, Nelson, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el partido contra Dominica, que ganamos 5-0, Guatemala lo perdió. Lo pierde 2-0. 3-0. 3-0, exacto. Yo lo dejé 2-0. O sea, 3-0 contra Jamaica. Que si ganábamos en Guatemala y ganábamos también contra Dominica, estuviéramos en la siguiente ronda del clasificatorio. Exacto. A lo mejor nosotros no hicimos el trabajo, pero es a donde quería llegar. O sea, ahí vienen las críticas de la gente. Porque que no se ganó el partido importante, que era el partido que nos iba posiblemente a poner un pie casi en la siguiente ronda. Correcto. Pero me quedo con lo que dices tú del profe Nebelev, que es su frase, que Roma no se construyó en un día. Y personalmente, cuando hablé con el profe Nebelev, él me dice que el proyecto de Dominicana es para clasificarse sí o sí al Mundial 2030. O sea, todas estas cosas que han pasado a la selección han sido espontáneas. O sea, han sido cosas que carambola, cosas han pasado del destino, que han caído que han llegado anticipadamente. Correcto. Y la gente procede a criticar ese tipo de cosas. Porque vivimos en una sociedad muy de lo inmediato. Muy del resultado ahora, lo quiero ahora y lo necesito ahora. Totalmente. Y entonces, es eso. Me quedo también con algo que voy a hablar totalmente con honestidad y con el cariño y el cariño que le tengo a Dominicana, al fútbol dominicano, o sea, todo lo que es esta isla, como me ha acogido a mí como venezolano. Dominicana quizás no es un país que tenga una gran historia futbolística, una gran trayectoria, pero las cosas se han ido dando. Sí. Y lo que ha logrado Dominicana, que era un debate que había en el grupo de Corito Tricolor, de que iban a votar a Nebelev porque no se clasificó para la siguiente ronda. Nebelev fue el que nos trajo a Copa Oro. O sea, Nebelev fue el profesor de la Casa de Papel de la selección que nos permite que este sábado 14 de junio Dominicana y todos los fanáticos del fútbol dominicano podamos ver a la selección medirse con la actual campeona de Copa Oro, con una Costa Rica que ha ido para mundiales. Exacto. O sea, entonces ese tipo de cosas, el profe Nebelev también nos trajo a la Liga A de la Nations League. Entonces, ese tipo de cosas hay que ser agradecido
con lo que se tiene en el momento. Claro que sí. Porque me voy a ir un poco hasta más profundo. Para mí, Jonathan Faña es el mejor jugador de la historia dominicana y se lo dije personalmente, él lo sabe. Pero Faña, estoy segurísimo de que Faña hubiese querido contar con lo que tiene la selección hoy en día. Sí. Y no lo tiene. No, y sobre todo con el trabajo de base que se ha hecho. Totalmente. Porque, por ejemplo, jugadores que estuvieron en esa selección sub-20 en París 2024 están en Juegos la absoluta, Olímpicos. en los Juegos Increíble. Olímpicos. Por ejemplo, Luigi de Lucas estuvo ahí. O sea que... Rafa Núñez. Exactamente. Rafa Núñez. Por citar algunos de los nombres. Xavi Valdés también estuvo Morchel ahí. también. Morchel estuvo también. Entonces, por citar algunos de esos nombres. Y era lo que yo decía cuando hablábamos de Chile. Es el saber trabajar las bases que al final de cuentas, en un lapso, digamos, mediano, largo plazo, lleguen a la selección absoluta. Y eso es lo que ha venido haciendo República Dominicana con el profe Nebelef y con todo el Con los jugadores, todo el staff. Con Eduardo Acevedo. La Beba, sí. Con la Beba Acevedo. O sea, con todo ese staff se ha venido haciendo un trabajo desde la base que luego se ha ido llevando de a poquito a la selección absoluta. Entonces, continuando por esa misma línea, una selección que pasó de no tener nada a estar en el mapa, a jugar Juegos Olímpicos, a jugar Nations League, Liga A, a estar a un paso de la siguiente ronda para el Mundial, a ir a jugar Copa Oro, en vez de criticar y buscar esos pequeños detalles o problemas o chismes dentro de la selección, hay que aplaudir. Claro, hay que agradecer ese trabajo que ha hecho el cuerpo técnico de la selección. Totalmente. Y es lo que hablábamos fuera de cámara. O sea, los jugadores, señoras y señores, a mí siempre me gusta resaltar esto. Los jugadores no son ChatGPT, no son inteligencias artificiales son de carne y hueso. que uno cree que son robots. O sea, son gente como nosotros que también tienen una familia, también sienten, también tienen sentimientos, también usan redes sociales y toda la basura que le tira a los fanáticos del fútbol les llega de una u otra manera, se enteran. En la zona mixta que estuve de la selección ayer contra el partido Dominica, Darlin Reyes, que marcó gol, salió a hablar, respondió varias preguntas de los entrevistadores, los periodistas, y resaltó 2 veces que los comentarios negativos que hacía la gente a la selección. Sí. O sea, que lo resaltó 2 veces. O sea, les duele de verdad. Claro que ellos les llegan. ¿Entiendes? Entonces, en vez de... En una época donde el fútbol dominicano está en su auge, creciendo, porque está en su punto máximo ahora mismo y va a seguir creciendo, no hay por qué traerle este tipo de pensamientos a los jugadores y comentarios negativos. Estoy totalmente de Lo acuerdo mismo contigo. con Pichi Lloyd. Y los dos lo sabemos. O sea, la gente estaba acabando a Pichi Lloyd. La selección en las redes sociales se vieron obligadas a quitar los comentarios o a deshabilitar los comentarios en una publicación en la que Pichi hablaba sobre la selección, sobre el trabajo que se estaba haciendo de cara al partido de Dominica. Y yo entiendo eso muy lamentable. Sí. Porque yo te comentaba fuera de cámara, vi la publicación a los 5 minutos y tenía 60 comentarios. De esos 60 comentarios, 50 eran despectivos contra un jugador como lo es Miguel Pichi Lloyd, que lo ha dejado todo en pro del país, en pro del fútbol dominicano, lo ha dejado todo, sacrificio, sudor, lágrimas, como uno dice en buen dominicano, en beneficio del fútbol dominicano, el fútbol liguero, el fútbol de selecciones. Entonces, por favor, ponme uno de eso que dice Bracho. ¿Sabes que eso también habla mucho de lo que es el fútbol de aquí, del fútbol dominicano? O sea, y de una u otra parte mancha los comentarios del fanático, porque lo que necesita el fútbol dominicano, y siempre se ha hablado, la gente lo sabe, es ser visto. O sea, que la gente lo vea, necesitan exposición. Y que los fanáticos hablen este tipo de cosas, o sea, y no es culpa ni de los jugadores, ni del cuerpo técnico, ni de la liga. O sea, es de la misma gente que ve el fútbol y habla de eso. O sea, eso también da una imagen de lo que es el fútbol dominicano. Entonces, y no tiene nada que ver con los jugadores, ni con los equipos, ni con lo que se juega, sino con lo que la gente habla, lo que la gente ve afuera de eso. Total. Entonces, es una invitación formal para que el fanático del fútbol dominicano sea agradecido, le dé las gracias condicionalmente, mentalmente al profe Nebelef, a la selección, a la LDF, porque, mira, estaba últimamente que lo de que la selección absoluta femenina no estaba jugando, volvieron a jugar con los amistosos y ese tipo de cosas. Entonces, hay que agradecerles a toda esa gente que hace ese trabajo que la gente no ve, y wow, que la selección siga consiguiendo esos
esos logros, y es lo que digo, o sea, el proyecto del profe Nebelef y de la selección es para el Mundial 2030 y hay que apoyar, o sea, el fútbol local. Correcto. Señores, yo creo que hasta aquí ha llegado esta cápsula extensa de las eliminatorias de CONCACAF, de CONMEBOL. Y nada, Andrés, agradecerte. A ti. Siempre a la disposición de estar aquí con nosotros. Y a ustedes, como siempre, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Vamos a dejar las redes de Andrés ahí abajo en la cajita de los comentarios para que lo sigan también. Y a ser agradecidos con toda la trayectoria que está sucediendo y todo lo bonito que está sucediendo con nuestra selección. Señores, hasta la próxima desde el banquillo.